Felicidades al Día de las Madres. ¿Dónde están las madres en esta mañana? Muchas felicitaciones, muchas bendiciones. Y tenemos algo especial para ustedes. Alexander Bericoto tiene una poesía para el Día de las Madres. Amén. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola. Gracias, apóstol. Buenos días tengan todos. En este día tan especial de las madres, voy a recitarle un bello poema que dice así: levanto las manos al cielo para darte gracias, Señor, pues tú eres el creador de estas mujeres grandiosas, que igual que el pétalo de una rosa, lucen cada día más hermosa. Tú las hiciste perfectas, llenando el mundo de amor con su peculiar belleza, y dentro de su corazón llevan su noble belleza de cuidar a todos sus hijos como su mayor riqueza. Por ella estamos aquí, por ella fue que nacimos, por ti, Madre, a este mundo vinimos. Todo lo hiciste por mí, luchando me levantaste, todo mereces de mí. Hoy te rendimos honores y quiero felicitarte, a ti que hoy estás presente, y también a las ausentes, de parte de nuestro Padre. Feliz Día de las Madres. A ver, un fuerte aplauso. Amén, hermoso poema. Ya tenemos ya un poeta aquí. Amén. Se pueden sentar. Dios es maravilloso. Amén. Seguimos con la serie La revelación del Hijo y vamos a compartir el tema número 2, que se titula El Hijo Eterno es la vida. Levante su mano derecha y diga conmigo: el Hijo Eterno es la vida. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 1, el verso 4, dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Se lo vuelvo a leer: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Todo el Evangelio tiene su centro o tiene su fundamento en nuestro Señor Jesucristo. Él es el protagonista principal del Evangelio. Por esa razón, cada día hay que crecer en el conocimiento de Él. Cada día hay que crecer en el conocimiento de nuestro Señor a través de la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, y a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dejado a nuestras vidas para enseñarnos todas las cosas, para guiarnos a toda verdad y para que cada día Él nos revele al Señor Jesús. A través de ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo somos transformados de gloria en gloria. A través del Evangelio, a través del Espíritu Santo, podemos disfrutar de la riqueza de su gracia, entendiendo que la gracia es un favor inmerecido. Todos los días podemos disfrutar de ese favor. Todos los días podemos disfrutar de su misericordia. Todos los días podemos disfrutar de las riquezas
del reino de Dios, de las riquezas de su sabiduría. Entonces, el centro del Evangelio, el fundamento de todo, la cabeza de toda creación es Jesucristo. Levante sus dos manos y diga conmigo: el único que merece toda gloria, el único que es digno es nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él no es solo un profeta, es Dios, como lo hablé en el mensaje pasado, es Dios que se encarnó en un hombre para darnos salvación y vida eterna. Por eso en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si nosotros leemos Juan, el mismo evangelio del apóstol Juan que estamos estudiando, el capítulo 1, verso 14, dice que ese verbo se encarnó y vimos su gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. O sea que ese verbo eterno se encarnó en un hombre llamado Jesús, con el propósito de bendecir nuestra vida, con el propósito de que podamos hallar favor y gracia y podamos hallar salvación y vida eterna. Ese verbo, como lo estudiamos en el mensaje pasado, dice Juan 1:4 que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese verbo, antes de ser encarnado, antes de ser Jesús, es la fuente de toda vida. ¿Cuánto dicen amén? Y no solamente es la fuente de toda la vida, sino que todas las cosas subsisten a través de Él. Él es el que sustenta, Él es la fuente de toda la vida. Pero si nosotros leemos Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan 1:2 dice: esto era en el principio, nos remonta al libro de Génesis. Génesis, vamos a leerlo, capítulo 1, Génesis, capítulo 1, verso 1 al 3. Génesis capítulo 1, verso 1 al 3 dice: en el principio, así como dice Juan 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Entonces en este pasaje nos ilustra la creación del mundo. Amén. En Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero después dice en Génesis capítulo 1, verso 2, que la tierra estaba desordenada y vacía, y había tiniebla en la faz de la tierra. Si usted se pone a analizar, Dios no va a crear algo que sea desordenado. Dios no va a crear un caos. Dios no va a crear abismo, y mucho menos Dios creó las tinieblas. Las tinieblas, el caos, el abismo, el desorden fue el resultado de algo que sucedió en la primera creación. Dios creó los cielos y la tierra, y según la palabra de Dios, no voy a ampliar eso, ya lo he hablado, ya lo he enseñado. Dice la palabra en Isaías 14 y Ezequiel 28, usted lo puede leer en su casa, que Lucifer era un ángel de Dios, que ministraba la alabanza al Señor. Y dice la palabra que hubo altivez en su corazón y quiso ser igual a Dios. Así que armó una rebelión, un golpe de estado, armó una rebelión, contaminó la tercera parte de los ángeles del cielo, se levantaron contra Dios. Apocalipsis 12 dice que hubo una guerra entre Satanás y sus ángeles, y Miguel, el ángel de Dios, y sus ángeles, y dice que no hubo cabida en el cielo y fue lanzado hacia la tierra. Eso que sucedió, que Satanás y sus ángeles caídos, sus ángeles rebeldes,
fueran lanzados a la tierra produjo un gran cataclismo. Y por esa razón la creación de Dios que Él había ordenado, que había hecho hermosa, se desordenó. Hubo un gran abismo y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, hablando del diablo y los ángeles que fueron lanzados del cielo a la tierra. Me llama la atención que el cielo no se desordenó, lo que se desordenó fue la tierra, la creación del Señor. Ahora, en medio del desorden, en medio del caos, en medio del abismo, el Espíritu de Dios se movía en la faz del abismo, dice Génesis capítulo 1, verso 2. Porque el Espíritu de Dios se movía, porque Él estaba esperando la orden de Dios, Él estaba esperando la palabra de Dios para empezar a ordenar lo que el diablo había desordenado. Esto nos enseña que en medio del desorden, en medio del caos que pueda haber en nuestras vidas, en medio del caos, del desorden que pueda haber en el mundo entero, en medio de las tinieblas, esto no impide que el Espíritu de Dios se siga moviendo. Levante sus dos manos, diga conmigo, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de los problemas de mi familia, el Espíritu de Dios se sigue moviendo, y lo único que tienes que esperar es que Dios suelte una palabra para que el Espíritu de Dios tome esa palabra y empiece a ordenar y a bendecir tu vida para siempre. Ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Juan 1, verso 4, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Me llama la atención que cuando Dios dice sea la luz, no se está refiriendo a la luz que nos da la luz del sol, no se está refiriendo a la luz que nos da en las noches la luna, porque más adelante en Génesis capítulo 1 verso 14, mucho más adelante, es donde Dios crea las grandes lumbreras. Génesis capítulo 1 verso 14, y dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor que ha de señorear sobre el día, diga conmigo el sol, y la lumbrera menor que ha de señorear sobre la noche, y las estrellas, que es la luna. Ahora, cuando Dios dice en Génesis capítulo 1 versos 3 y 4, sea la luz, ¿a qué luz se está refiriendo? Si no es la luz del sol. Juan capítulo 1 verso 4, el texto que leímos, en él estaba la vida y era la luz de los hombres, hablando de la luz de Génesis capítulo 1 verso 3 y 4. O sea que cuando el Señor, cuando Dios el Padre dijo sea la luz, en ese momento, primero se estaba manifestando el Espíritu de Dios, y en ese momento se manifestó Cristo sobre la tierra. Se manifestó la luz y se manifestó la vida. O sea, Dios no podía recrear la tierra sin antes la tierra haber recibido a Cristo. Sin antes la tierra haber recibido la vida de Dios a través del Verbo eterno. Entonces el Verbo eterno fue manifestado como luz que trae vida a todas las cosas. A través de esa vida, Dios comienza a crear el mundo. Ahora no voy a hablar detalladamente de todas las cosas, pero quiero hablar acerca de la vida. O sea, ¿qué empezó Dios a establecer en la vida? La primera vida que a través de Cristo manifestó fue la vida vegetal. Levante sus dos manos y diga conmigo, la vida vegetal. Génesis capítulo 1 verso 1 al 11.
Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto y que dé fruto según su género, y que su semilla esté sobre él, sobre la tierra. Y fue así. Lo primero que debemos ver es que Dios, cuando va a crear algo, en Génesis capítulo 1, le habla a la materia prima con la cual va a ser creado lo que Dios dijo. O sea, Dios no solamente le habla a la materia prima, sino que le habla al hábitat. Dios le habla a la tierra: produzca vida vegetal, produzca hierba, produzca árboles, produzca flores. Quiere decir que el hábitat de la vida vegetal es la tierra. Si usted saca un árbol de la tierra, se muere. Si usted saca una mata de la tierra y la deja fuera, se muere, porque el hábitat y la materia prima con el cual fue creado la vida vegetal es la tierra misma, la cual la vida vegetal se alimenta de esos minerales de la tierra y se alimenta del agua. Pero esa vida vegetal tiene limitaciones. No puede caminar. Y si usted ve un árbol caminando, usted sale corriendo. ¿Por qué usted sale corriendo? Porque en la vida vegetal no está la habilidad de moverse. Ellos se quedan en un solo sitio. ¿Están entendiendo? No se mueven, no ven, no oyen, no puede hablar. Usted nunca ha visto un árbol hablando. Usted le habla a los árboles, pero nunca le va a contestar. Ay, qué bonita, crece bonito, y empiezas a hablarle. Pero escuche bien, la vida vegetal tiene sus limitaciones porque fue creada por Dios de esa manera. Entonces, después de esto, Dios le habla a las aguas y le dice que produzca seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Génesis capítulo 1, verso 20 al 21. Dios produce la vida de las aves y Dios produce la vida de los peces. Dios les habla a las aguas porque la materia prima con la cual Dios creó los peces es el agua, y esa materia prima se convierte en su hábitat. Ahora póngame atención, la vida de los peces es más consciente que la vida vegetal, porque los peces se mueven, nadan, los peces ven también. Y los peces, cada vez que Dios va creando algo, lo crea en una dimensión y un rango mayor. La vida de los peces es más consciente y es más poderosa que la vida vegetal. Incluso los peces se alimentan de algas, se alimentan de estas cosas. ¿Me estoy explicando bien? El apóstol no está en una clase de biología. Sean pacientes. Que yo sé para dónde los voy a llevar. Bueno, Dios sabe para dónde nos va a llevar. Pero Dios también crea la vida de las aves, que es más consciente que la vida de los peces. Incluso muchas aves, la mayoría de las aves, se comen a los peces se comen la vida vegetal. Por eso las aves pueden volar. O sea, quiere decir que la vida de las aves es más consciente, es más poderosa que la vida de los peces, porque pueden volar, pueden comer, pueden aparearse. Así que la vida de las aves es más poderosa que la vida de los peces y la vida de los árboles. Toda esta vida la produjo Cristo. Y después vamos a Génesis capítulo 1, verso 24 al 25. Dios le habla a la tierra para que produzca animales, bestias, serpientes según su especie y según su género. O sea, escúcheme, Dios destruye por completo la teoría de la evolución, porque Dios establece los animales según su género, y según su género y según su especie se van a reproducir. Si existiera la teoría de la evolución y fuera una realidad, si se cruza
un caballo con un burro, ¿qué produce? Una mula. Y las mulas no se pueden reproducir. ¿Por qué no se puede reproducir? Porque Dios estableció que los animales se van a reproducir según su género. Si usted cruza un león con un tigre, no sé cómo se llama eso, pero ese animal con ese cruce es estéril, porque está en contra de la creación de Dios. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, si tú creías en la teoría de la evolución, es puro cuento y pura mentira. Dios creó al mundo. Esto nos revela la existencia de Dios. ¿Están aquí? Entonces Dios crea la vida animal, que es más poderosa que la vida vegetal, que es más poderosa que la vida de los aves, que es más poderosa que la vida de los peces y que es más consciente. Amén. Porque es más fácil tener a un perro de mascota que tener a un árbol de mascota. Porque un perro, un gato, aunque sea, tú lo llamas y viene. Como que es más consciente. Se puede decir como que es más inteligente, pero usted llama a un árbol y no le hace caso. Usted tiene un pez en una pecera y dice, bichito, vení para acá, y no te hace caso. Porque no tiene conciencia, porque la vida de un animal es más poderosa que la vida vegetal, que la vida de los peces y las aves, y menos las aves. Usted la llama, ay, quiero tenerla de mascota y no te hacen caso. Nosotros teníamos unos loros, se llamaban Lalo y Lola y Lalo, no sé. Y los soltábamos por la casa y los llamaban y no nos hacían caso. Porque nosotros pensábamos que iban a ser conscientes como eran los perros. Pero la vida animal es más poderosa. Y escuchen, y soyugan y señorean sobre las otras vidas inferiores. Una vida superior señorea sobre una vida inferior. ¿Están aquí? Pero cuando Dios crea al hombre, y está lo bueno. Cuando Dios crea al hombre, se habla a sí mismo. Se habla entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso en Génesis capítulo 1, verso 26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea que la materia prima y el hábitat del hombre es Dios. Así como cuando alguien saca a un pez del agua, así como usted saca un árbol de la tierra, cuando el hombre es sacado de Dios, se muere. Porque la materia prima y el hábitat con el cual nosotros fuimos creados es Dios. La esencia del hombre es Dios. La esencia del hombre es la presencia de Dios. Por eso usted sin Dios no es nada ni nadie. ¿Están aquí? Y Dios le dice en Génesis capítulo 1, 26, porque la vida de Dios es más poderosa que las otras vidas. Y si usted lee Génesis 1, 26, dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre las plantas, señoree sobre los peces, señoree sobre los animales, señoree sobre las aves, porque la vida del hombre es más poderosa que la vida animal. La vida del hombre es más poderosa que la vida vegetal. La vida del hombre es más poderosa que la serpiente. La vida del hombre es más poderosa que cualquier cosa que Dios haya creado. Nosotros somos la corona de la creación. Ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Entonces diga conmigo, lo que Dios crea en Génesis 1:26 es el espíritu del hombre. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y si usted lee Génesis capítulo 2, verso 7, dice que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Son dos palabras diferentes. Dios crea el espíritu, pero forma el cuerpo.
Y de ese cuerpo que Dios forma, Dios sopla el espíritu que había creado. Y entre la unión del espíritu y del cuerpo llega a ser el hombre, Génesis capítulo 2, verso 7, un alma viviente. Y por eso el ser humano, según Primera de Tesalonicenses 5:23, somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Pero lo primero que Dios creó, la esencia del hombre, es espiritual. Lo que va a señorear sobre las otras vidas no es la vida del alma, no es la vida del cuerpo, es la vida de tu espíritu. Es la que te hace Señor, es la que te hace caminar en autoridad, es la que te hace caminar en poder. ¿Están aquí? Entonces el hábitat del hombre es Dios mismo. El hábitat del hombre es la presencia de Dios. El hábitat del hombre fue creado, levante sus dos manos, diga conmigo, fuimos creados para tener comunión con Dios, para escuchar a Dios, para deleitarnos en Dios. Nosotros fuimos creados para caminar en bendición. Y se nos dio autoridad, se nos dio capacidad. El nivel más alto es la vida de Dios. ¿Están aquí? Ya ustedes saben la historia. Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le proveyó todo lo que necesitaba, le dijo en Génesis capítulo 2 verso 9 y Génesis capítulo 2 verso 16, no lo voy a leer, pero dice así en Génesis 2:9, dice que Dios creó árboles deliciosos para que el hombre comiera. Y en Génesis 2:16 dice, le dijo Dios, de todos los árboles del huerto puedes comer. En Génesis 2:9 Dios crea el árbol de la vida. Y en Génesis 2:17 Dios le dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Si Dios le dije, de todos los árboles del huerto puedes comer, incluyendo el árbol de la vida, la pregunta es, ¿por qué el hombre no comió del árbol de la vida? Diga conmigo, porque no se le reveló, porque no entendió. O sea, Dios de una manera subliminal, indirecta, le dijo al hombre, come del árbol de la vida. Porque el espíritu tenía la vida de Dios, pero el alma y el cuerpo no. El alma y el cuerpo tenían que ser vivificados con la vida y el árbol de la vida que representa a Cristo de una manera oculta en el libro de Génesis, porque en él, Juan 1:4, estaba la vida. Si ellos comían de esa vida, iban a tener vida eterna. Si ellos comían del árbol de la vida, iban a convertirse sus cuerpos en cuerpos inmortales, eternos, glorificados. Y si ellos comían del árbol de la vida, se iba a incrementar y se iba a multiplicar la vida de Dios en ellos. ¿Qué hubiera o qué pasaría si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida? No hubiera muerte física, no había enfermedad. Dile a la persona que tiene a tu lado, todos esos achaques que tiene, dolor de cabeza, dolor de hueso, todas esas cosas, achaques que tiene es por culpa de Adán. Porque nuestra vida fuera perfecta. Siempre cuando digo una verdad las campanas suenan. ¿Están aquí? No había muerte física, no habría maldad, no habría celo, no habría odio, no habría guerra, no habría pobreza y ninguno de los males que por todos los siglos ha atormentado a la humanidad. Eso no es culpa de Dios. No le estés echando la culpa a Dios de tus males. Levante sus dos manos. Diga conmigo, yo no le voy a echar la culpa a Dios de nuestros males. Porque el responsable es el mismo hombre. Entonces el hombre fue diseñado, póngame atención aquí, el hombre fue diseñado para comer del árbol de la vida, del verbo eterno, porque dice Juan 1:4, en él estaba la vida. Pero el hombre, en vez de comer el árbol de la vida, comió del árbol que Dios le dijo que no comiera.
Y en Génesis capítulo 3, verso 1, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Y Satanás se mete en una serpiente y usa la astucia de la serpiente. Pero lo más terrible era que Adán y Eva, su vida era superior a la vida de una serpiente. ¿Sí o no? O sea, ellos iban a señorear más bien sobre la vida animal. La pregunta es, ¿por qué le hicieron caso a la serpiente si ellos eran más poderosos que la serpiente? Ese fue el mayor pecado, no reconocer quiénes eran. Amén. Tú no vas a ser gobernado por un perro, o por un gato, o por un animal. Tu vida es superior. Levante sus dos manos, diga conmigo, tenemos una vida superior. Entonces lo más terrible es que el hombre obedeció y se dejó seducir por una vida inferior, se dejó seducir por una vida animal. Entonces, en vez de incrementar la vida de Dios en él, lo que hizo fue comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, y lo que hizo fue morir espiritualmente, muriendo la vida de Dios en el hombre, muriendo su espíritu, porque en Génesis 2:17 dice, si comes de este árbol, ciertamente vas a morir. Cuando el hombre comió del árbol, no murió físicamente, es más, vivió 900 años, Adán. ¿A qué vida se está refiriendo Dios? ¿A qué muerte se está refiriendo Dios? A la muerte de la vida de Dios en el hombre. Murió la vida del Espíritu. Murió la vida que lo hacía señorear. La vida que lo hacía ser gobernante de la tierra. Bendito sea el Señor. Así que el hombre, cuando muere espiritualmente, perdió la conciencia de Dios, perdió el escuchar a Dios, perdió el disfrutar su presencia, perdió el disfrutar su palabra. El hombre se convirtió en lo que dicen los científicos, un animal racional. Nosotros no fuimos diseñados para ser un animal racional. Nosotros fuimos diseñados para ser imagen y semejanza de Dios. Por eso el hombre se deja guiar por los sentidos. Por eso el hombre es celoso, es envidioso, contencioso, peleón, codicioso, avaricioso, porque todo esto lo produce la muerte espiritual. El hombre, si ustedes se ponen a analizar, el hombre se convierta en un animal con sus instintos, con sus deseos desordenados, guiándose por los deseos, por los apetitos de la carne, porque su espíritu está muerto. ¿Están aquí? Entonces, antes que la luz y la vida se manifestaran en Génesis, había caos, tinieblas, vacío. Cuando se manifestó la vida de Cristo, todo se ordenó, todo fue hermoso, tanto que Dios dijo, es bueno en gran manera lo que yo he creado. Pero cuando se apagó la luz de Dios y la vida de Dios en el hombre, el mundo volvió a caer en vacío, cataclismo, oscuridad y maldad. Oh, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién nos puede ayudar de todo este caos? Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Nosotros aplicamos ese texto, es cuando el diablo ataca a nuestra familia, cuando el diablo ataca a nuestra finanza, Cristo se manifiesta para resolver nuestros problemas. Ahí en el contexto no está hablando nada de eso. En el contexto está hablando de resolver y deshacer el problema que causó el diablo con el pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esa obra que el diablo comenzó con Adán.
para traer el Señor justicia y vida. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 24 y 25. Vamos a estudiar primero Juan, capítulo 5, el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. O sea que todas las personas que creen en el Evangelio, todas las personas que creen en Cristo han comido del árbol que Adán no comió. Nosotros comimos del árbol de la vida, y el árbol de la vida es Cristo. Y si nosotros hemos creído en Cristo, tenemos vida eterna. Si nosotros hemos creído en Cristo, la vida de Cristo viene a morar en nuestras vidas. ¿Cuántos se alegran por eso? Y Juan 5:24 dice: y no tendrás condenación, porque has pasado de muerte a vida. Y debe entender algo: la condenación no viene por los pecados. La condenación viene por la muerte espiritual. Póngame atención. Está así como sorprendido. Una persona puede ser moralmente buena, puede tener un matrimonio de 50 años, puede haber criado a sus hijos bien, pueden tener dinero, pueden ser ejemplos de la sociedad, ayudando a obras de caridad. Pero si esa persona no recibe a Cristo y está muerto espiritualmente, así de bueno como es, se va para el infierno. ¿Por qué, apóstol? Ahí lo dice Juan 4:24. Si está muerto, hay condenación. Levante sus dos manos, diga conmigo: un muerto bueno sigue siendo muerto. Apóstol, pero esa es gente buena pero muerta espiritualmente. Necesita ser vivo en su espíritu, ser vivificado en su espíritu para ser justificado. Primero es la vida y después la justicia. Primero Dios resucita el espíritu, Dios da vida al espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Para que la justicia y la salvación de Dios nosotros la podamos disfrutar. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. De cierto os digo, el que oye mi palabra, cree que me envió, tiene vida. Y como tiene vida, no vendrá condenación. ¿Por qué no vendrá condenación? Porque ha pasado de muerte a vida. Levante sus dos manos, diga conmigo: nosotros pasamos de ser muertos espiritualmente a estar vivos en el espíritu. Si ese aplauso es para el Señor Jesús, déselo con fuerza, déselo con ánimo. Y esto lo confirma Efesios capítulo 2, verso 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de Cristo, antes de conocer el Evangelio, estábamos muertos en el espíritu. Esa muerte espiritual nos había condenado. Estábamos rumbo a una perdición eterna. Esa muerte espiritual era producida por el pecado en nosotros, por el pecado que cometió Adán y Eva. Esa muerte espiritual produce un vacío espiritual. Por eso hay gente que tiene de todo y todavía dice que le falta algo. Ese algo no es algo, es alguien, y ese alguien se llama Jesucristo. Y nunca
te vas a saciar. Nadie va a llenar ese vacío en tu corazón. Ni borrachera, ni vicio, ni mujeres, ni hombres, ni promiscuidad sexual. Nadie va a llenar ese vacío en tu corazón, porque tú fuiste creado para que la vida de Dios habite en tu espíritu. Ese aplauso es para el Señor. Déselo con fuerza, déselo con ánimo. Celebre la victoria de Cristo. Celebre que estás vivo en el Señor, que tienes la vida de Dios, que el Espíritu de Dios habita en ti. Grita y aplaude fuerte a tu Rey. Pueden sentar. Entonces la muerte espiritual por causa del pecado de Adán produce más pecados. El pecado produce pecados, cosas desagradables para nosotros mismos, cosas desagradables para las demás personas. Produce una vida sin propósito y sin razón, sin razón. La muerte espiritual hace que no sepas quién eres. Y si no sabes quién eres, si no tienes identidad, no sabes hacia dónde vas. Vas a ser un barco a la deriva, como la canción de Chayanne. La muerte espiritual por causa del pecado se verá reflejada en todas las áreas de tu vida. En tu matrimonio, en tu familia, en tu finanzas, en tu mente, en tus emociones, en tu cuerpo. Vas a vivir en depresión, estrés, opresión, problemas psicológicos, rechazo, baja estima, soberbia, altivez. Y va a manifestar lo que dice Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21, las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, el verso 19 a 21. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera y orgía, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque la gente muerta espiritualmente, porque cuando la Biblia habla ahí de carne, es carne sin espíritu. Y cuando una persona está sin espíritu, vacío en espíritu, va a manifestar estas cosas. Va a ser celoso, va a ser envidioso, va a ser contencioso, va a ser peleón. Si un hombre, un esposo, no tiene la vida del espíritu, va a pelear, va a ser celoso, va a ser contencioso. Si es la mujer también. Vas a pelear con todo el mundo, con el esposo, con la esposa, con el perro, con el gato, con el televisor, con la lavadora, con todo el mundo. Porque estás muerto por dentro. Esto no es cuestión de moralidad, esto es cuestión de vida. No me miren con esa cara. Entonces, si no hay vida en nosotros y no nos llenamos de la vida de Dios, lo que vamos a producir es obras. Obras de la carne. La palabra obras es esfuerzo humano, esfuerzo de la carne. Produce cosas desagradables para nosotros, para los demás y para Dios. Pero cuando hay vida, hay fruto. Levante sus dos manos, diga conmigo: pero cuando hay vida, hay frutos. ¿Cuáles son los frutos de la vida de Dios? Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu. Mas el fruto de la vida de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. O sea, el fruto es algo espontáneo que nace de la vida. O sea, tú no tienes que esforzarte para amar cuando estás lleno de la vida de Dios. Tú no te tienes que esforzar para ser bueno. Eso nace espontáneo. ¿Por qué nace espontáneo, apóstol Olver? Porque estás vivo en tu espíritu. La fe no es algo que te tienes que esforzar. La fe nace. La templanza, el dominio propio, nace.
porque estás vivo en tu espíritu. Pero cuando hay muerte espiritual, lo que vas a producir es todo lo demás. Siguiendo con Juan 5:24, levante sus dos manos y diga conmigo: yo he pasado de muerte a vida. Les tengo una noticia: tú no te cambiaste de religión. Apóstol, es que yo era católico, ahora soy evangélico. Negativo procedimiento. Tú no te pasaste de católico a evangélico. No, apóstol, yo no soy evangélico, yo soy apostólico. Ni evangélico apostólico. Tampoco. No, apóstol, no soy apostólico, yo soy más avanzado, del apostólico al nuevo pacto. Tampoco. Tú pasaste de un muerto espiritual a un vivo espiritual a través de Cristo Jesús. Ese aplauso es para el Señor Jesús. Déselo con fuerza, porque Él merece toda la gloria y toda la alabanza. Y el que está vivo espiritualmente tiene conciencia de Dios. Puede escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque está vivo. Una persona muerta no escucha a Dios. Si escucha a Dios, sale corriendo. Pero nosotros lo podemos escuchar en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Él habla continuamente a nuestro espíritu. Podemos entender la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. La persona que es muerta espiritualmente, se escucha la palabra y no la entiende, está pensando en otra cosa, está con el celular, quiere que esto se termine rápido. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero la persona que está vivo en su espíritu, esta palabra para ellos es un deleite, porque es una palabra que alimenta su espíritu, es una palabra que te empodera, es una palabra que te hace caminar en autoridad y en poder. Escúcheme, déjame decirte algo: no estás en una religión. La Nueva Jerusalén no es una religión, es una iglesia, y la iglesia es un cuerpo vivo, lleno de gente viva en el espíritu. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Estamos vivos, tenemos conciencia de Dios, podemos escuchar a Dios, podemos deleitarnos en la presencia de Dios, podemos dar frutos espirituales, podemos dar frutos de justicia. Discernimos los ambientes, discernimos porque los ángeles resisten. Somos sensibles a las cosas espirituales. El día de ayer estábamos viendo una serie, yo no le comenté esto a mi esposa. Estábamos viendo una serie que habla de un poquito de la hechicería y estas cosas, porque como que es la serie más sana, porque hay demasiada serie tan perversa. Esto se ve bien, lo empezamos a ver. Pero ayer hubo un capítulo donde alguien invocaba a un muerto. Entonces yo voy al baño después, cuando termina ese capítulo, y voy al baño y se me paran todos los pelos. Yo, ¿qué es esto? Demonio, estuve 1 hora guerreando y luchando contra ese espíritu por ver una serie que invocaba un muerto. Y uno se hace sensible a esas cosas. ¿Por qué se hace sensible? Porque uno discierne las cosas. Uno puede estar en un lugar y uno discierne: hay algo malo aquí, porque estás vivo. Porque tienes vida espiritual. Usted siente algo, usted le dice a otra persona que no es cristiano: yo no siento nada, todo está bien. Porque esa persona no es consciente al mundo espiritual. Después de esa guerra espiritual empecé a sentir la manifestación de los ángeles de Dios. Por eso cuando tú adoras al Señor y está la alabanza y tú estás vivo, lloras, te quebrantas, te deleitas, mientras los muertos espirituales están. ¿Por qué están así? ¿Por qué no se deleita la palabra? Estás muerto, papá. Necesitas que Dios te resucite de nuevo.
Maravilloso Dios. Por esa razón Jesús criticaba a los religiosos de su época, porque pensaban que por sus buenas obras iban a ser justificados sin saber que estaban muertos por dentro. Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. O sea, lo que le dijo el Señor a los fariseos: ustedes se visten y parecen unos santos, parecen unos justos, hacen largas oraciones, ayunan y oran, pero como ustedes no creen en mí, eso no les vale de nada, porque están muertos espiritualmente. Y un ayuno de un muerto espiritualmente no tiene poder. Una oración de un muerto espiritualmente no tiene poder. Se muestran justos, son hermosos, pero están muertos. Así son los religiosos. Y dile a la persona que tiene a tu lado: nosotros no somos de ninguna religión. Nosotros creemos en Cristo Jesús, y por Cristo Jesús estamos vivos. Hay personas que piensan que por la filosofía, por el humanismo, ellos pueden controlar los deseos desordenados, los apetitos de la carne y mostrarse moralmente justos, ser una persona buena. Pero dice la palabra que esos son huecas sutilezas. La filosofía no tiene poder, la religión no tiene poder, las tradiciones no tienen poder contra los apetitos de la carne. Y eso lo dice la palabra del Señor en Colosenses. Capítulo 2, el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Levante sus dos manos. Diga conmigo: la filosofía, las huecas sutilezas, las ideologías no sirven para nada si no tienen a Cristo Jesús. Y Colosenses 2:23: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, si usted no conoce esto, por eso yo le estoy enseñando esto. O sea, yo les quiero, con todo esto, lo que quiero es que usted esté consciente que la vida de Dios habita en usted. Y que usted tiene que hacer crecer la vida de Dios y no ser un religioso, porque si usted es un religioso, va a ser un frustrado. Si usted es un religioso, va a tratar que con su fuerza de voluntad ser un santo, ser un justo, y lo que va a traer es frustración, porque va a caer en cosas peores. Pero si usted es consciente de la vida del Espíritu, usted de una manera espontánea va a fluir la vida de Dios en usted, y sin ningún esfuerzo usted va a caminar en santidad, justicia y verdad. Para usted la oración no va a ser una carga. Para usted leer la palabra no se va a quedar medio dormido ahí en la palabra. No va a ser como la mujer que le dijo al pastor: pastor, no leo la Biblia porque se me perdieron los lentes hace 3 años. Y el pastor le dijo: busquen la Biblia. Y fue y buscó la Biblia, y en la Biblia estaban los lentes. Quiere decir que por 3 años la mujer no había leído la Biblia. ¿Por qué? Porque no están conscientes de la vida de Dios. Porque cuando tú estás vivo, a las 12 del mediodía, a la 1, tu estómago empieza a sonar. Y cuando hay un olor así a pollo asado, te alborotas más, porque tu cuerpo necesita ¿qué? Alimento. Así es tu espíritu. Cuando tú estás vivo, necesitas congregarte. Cuando tú estás vivo, necesitas la palabra de Dios. Necesitas alimentarte continuamente, porque hay una necesidad espiritual dentro de ti.
Y entonces seguimos con Juan capítulo 5, verso 25. Ya lo estoy terminando para que vaya a visitar a su mamá. Juan 5, verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Una pregunta: ¿los muertos oyen? No. ¿A qué se está refiriendo aquí? A muertos espirituales. Viene la hora que la gente que está muerta espiritualmente, si escucha a Dios, si escucha el Evangelio, esa persona que está muerta espiritualmente va a pasar de muerte a vida, va a resucitar su espíritu, va a ser vivificado. Entonces, en nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús y su Evangelio, se produjo una resurrección espiritual. Nuestro espíritu resucitó. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Levante sus dos manos. Diga conmigo: yo soy un resucitado. Mi espíritu estaba muerto, pero Jesucristo lo resucitó. Grite y aplaude fuerte al Señor. Somos resucitados, somos revividos. Y si nuestro espíritu resucitó, nuestra alma será santificada. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, este cuerpo mortal se va a revestir de inmortalidad y tendremos cuerpos glorificados porque estamos vivos en nuestro espíritu. Aplaude fuerte al Señor. Por eso Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, verso 38 y 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él, pues aún no habían recibido el Espíritu Santo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, cuando nosotros creemos en el Señor, recibimos el Espíritu de vida, recibimos el Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 8, verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo nos ha librado del pecado de Adán y Eva. El Espíritu Santo nos ha librado de la muerte espiritual. El Espíritu Santo nos ha librado de todas esas maldiciones. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el privilegio de que seamos templo y morada del Espíritu Santo. Estamos vivos en nuestro espíritu. Podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Podemos orar en el espíritu. Estamos conscientes del mundo espiritual. Estamos conscientes que son más los que están con nosotros que los que están allá afuera. Los que están con nosotros son los ángeles de Dios, son los carros de fuego. Es el Dios Todopoderoso. Tenemos acceso a los cielos. Vivimos con cielos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la fe que vence al mundo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Vamos a caminar de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo. ¿Saben por qué? Porque la vida de Dios habita en nuestro espíritu. Dale alabanza a tu Dios. Dale alabanza a tu Rey. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Se pueden sentar. Por eso Romanos capítulo 5, verso 17 y verso 18 dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de Adán reinó la muerte. ¿Muerte qué? Espiritual. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos, al hombre, la justificación
de vida. O sea, por medio de Jesucristo reina la vida de Dios en nosotros. Por medio de Cristo reina la vida en tu familia. Por medio de la vida de Cristo en tu casa cesará la contienda y el pleito, porque no vas a manifestar la muerte y el pecado y las obras de la carne, sino la vida de Dios. Y esa vida de Dios primero te transforma a ti. Esa vida de Dios transforma a tu familia. Esa vida de Dios va a transformar tu finanza, va a transformar tu cuerpo, va a transformarlo todo. Levante sus dos manos. Diga conmigo: en mí y en mi familia, a través de esta palabra, comenzará a reinar la vida. Levante su mano derecha y diga conmigo: primero es la vida y después la justicia. Así como yo expliqué, si una persona está muerta espiritualmente, puede ser más bueno que Dios y se va para el infierno igual. ¿Por qué, apóstol Olver? Porque está muerto espiritualmente. La muerte espiritual trae condenación. Amén. Pero la vida espiritual trae justicia. Porque estamos vivos, porque Dios nos resucitó, somos justificados y nadie puede acusar a los escogidos de Dios, porque Dios nos ha justificado. Nadie nos puede señalar, nadie nos puede condenar. Romanos 8:1: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Apóstol Olver, ¿qué tenemos que hacer nosotros al conocer esta verdad que nos está impartiendo? Lo que tienes que conocer y lo que tienes que aplicar es que toda vida se debe cuidar. La vida que está en el vientre de una madre, la madre debe cuidar esa vida para que pueda nacer sano. El árbol tiene vida vegetal, pero como tiene vida, ¿qué hay que hacerlo? Cuidarlo. Nosotros teníamos, mi esposa tiene unas matas, unas flores, las teníamos alante de la casa, aguantando sol como una teja, y estaban flaquitas, feas. Las pusimos en un lugar donde está constantemente cayendo agua del aire, y nosotros nos quedamos sorprendidos de lo hermoso que están, porque es la vida vegetal. Para que sea hermosa hay que cuidarla. O sea, toda vida hay que cuidarla, toda vida hay que alimentarla, toda vida hay que crear el hábitat para que pueda crecer. Si usted tiene peces y usted no lo alimenta, se mueren. Nosotros tuvimos varios peces, porque a nuestro hijo le gustaban mucho los animales, pero se nos olvidaba alimentarlos. Y no sé por qué amanecían muertos. No estaban acostumbrados al alimento de un pez. Y si no se le alimenta, ¿qué sucede? Se muere. Entonces, toda vida hay que crear las condiciones necesarias para que crezca. Así es. Levante sus dos manos. Diga conmigo: así es la vida espiritual. ¿Cuál es el alimento de nuestro espíritu? La palabra. Porque la palabra es espíritu. La palabra no llega a tus emociones, la palabra llega a tu espíritu. Necesitamos gente que nos enseñe. Necesitamos gente que nos alimente de la palabra. Nuestra hábitat, levante sus dos manos, diga conmigo: nuestro hábitat es la presencia de Dios. Y nosotros, esta vida, la vida del espíritu, es una vida corporativa. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es un organismo vivo. Esto no es una institución. Esto no es una organización muerta. Esto es un organismo vivo. Apóstol, ¿cómo es eso? Estamos vivos, estamos compuestos por miembros del cuerpo de Cristo que están vivos espiritualmente. ¿Están aquí?
Entonces, si usted no se congrega, usted no está en el hábitat con la cual esa vida va a crecer. Si usted no se congrega, no es alimentado por la palabra, no tiene comunión con Dios, no tiene esa vida de adoración al Señor, poco a poco su espíritu se va apagando y hasta se puede morir. Y si usted está muerto, ¿qué va a suceder? Espiritualmente, va rumbo a la condenación. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Levante sus dos manos. Diga conmigo, tengo que cuidar mi vida espiritual. Como dice Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu Santo es una vida progresiva. Uno no se llena del Espíritu Santo plenamente en un día. Tiene que ser continuamente, todos los días. A través de la vida del Espíritu hacemos morir los hábitos de la carne. Romanos 8:13. Poner nuestra mente en las cosas del Señor. No debemos dejarnos de congregar. Nuestro hábitat para crecer es la presencia de Dios. Es la congregación. Debemos llevar las cargas los unos con los otros. Usted no es un súper espiritual. Necesita la iglesia. Necesita la persona que tiene a su lado. Si usted saca a alguien de la iglesia, alguien que está vivo espiritualmente de la iglesia, es como sacar el pez del agua, usted se muere. Entonces, cuando usted entiende estas verdades, hace crecer y fluir la vida de Dios en ti, todo lo demás será transformado por esa nueva vida. Ayúdame, José, un momento con el teclado. Esta nueva creación, yo les hablé, y ya con esto termino, yo les hablé del árbol, que su raíz es el pecado, el tronco es la muerte espiritual y las ramas son matrimonios destruidos, son problemas de peleas de padre e hijo, de hijo padre, de hermanos y hermanas, problemas familiares. Otra rama es la escasez, es la miseria. Otra rama es la enfermedad. Otra rama es la depresión, la tristeza y todos los problemas que usted se puede imaginar. Cristo lo que hizo fue arrancar el pecado de raíz y la muerte espiritual y todas esas ramas. Sacó la muerte, el pecado. Juan 1:29. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pecado? Apóstol, se sigue pecando. Es que no está hablando de esos pecados, está hablando del pecado de Adán. Y Jesucristo plantó una nueva raíz, la justicia, el tronco, la vida. Y desde esa vida, desde esa plataforma de vida, de justicia, va a crecer un matrimonio estable, que nada lo va a poder separar. Matrimonios que no se van a divorciar. Esposa y esposa que van a estar juntos no por cumplir o para que la gente no hable mal, sino que van a estar juntos porque son felices de verdad. Van a disfrutar de ese amor. Hogares y familias donde los padres e hijos y padres no estén como perros y gatos, peleando, discutiendo, donde el papá y la mamá maldice a los hijos y los hijos menosprecian a los padres, sino que por esa vida de Dios hay respeto, hay amor, hay admiración entre el padre y el hijo y el padre se tratan con respeto, porque hay vida de Dios. Desde esa vida se levanta finanzas, prosperidad por esa vida, y se quiebra la escasez, se quiebra la miseria. La miseria se va a ir cuando esa vida de Dios empiezas a fluir, empiezas a vivir por fe y no vives por lo que dice el mundo, sino vives por lo que dice Dios. No te dejas guiar por la corriente de la inmundicia, de la muerte del mundo, sino que te dejas guiar por el fluir de vida que está dentro de ti, que es el Espíritu de Dios. Y dice, he orado, he intercedido por mi país y puedo ver a mi país levantándose.
Porque ¿cómo es posible que haya gente que cuando el día de ayer estaba esto full de gente comprando, y todavía el día de hoy cuando salimos está full? Dice, eso es por las remesas. Si a veces la gente de afuera está más pelando que nosotros. Y la economía, según los expertos, que más ha crecido es la de Venezuela. ¿Por qué ha crecido más la economía de Venezuela que otros países? Porque nosotros nos hemos plantado en la vida de Dios, creyendo una palabra, que Venezuela es de Cristo Jesús, que Venezuela será transformada por la vida de Dios que está dentro de nosotros. Un aplauso para el Señor, déselo fuerte. Aplaude fuerte a tu Dios en esta hora. Aplaude, aplaude, aplaude fuerte al Rey. Dale alabanza a tu Dios. Todo será transformado por la vida de Cristo. En Él estaba la vida y es la luz del mundo, y esa luz que manifiesta esa vida va a hacer que las tinieblas retrocedan, va a hacer que el diablo retroceda, que la maldad retroceda. Su ojera va a ser transformada, el estado suyo será transformado, va a haber sanidad, la enfermedad se va a tener que ir por causa de la vida de Dios en nosotros. Si yo fuera usted, gritara y aplaudiera fuerte al Rey de Gloria. Aplaude, aplaude, aplaude fuerte al Señor. Levante sus dos manos al cielo. Usted es una nueva creación. Los que están en Cristo son una nueva creación. Dios te recreó ese desorden que hizo el diablo en tu interior, con tu familia. Dios dijo primero, sea la luz en ti, sea Cristo en ti, para empezarte a ordenar, para empezarte a transformar, para crear un nuevo árbol de tu vida, para que se vaya la contienda, para que se vaya el pleito, para que se vaya una vida vacía, para que se vaya la depresión, para que se vaya el estrés, para que se vaya la opresión, para que puedas disfrutar de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Bate tus manos delante del Señor, para que se vaya esa tristeza de tu vida y entiendas que en su presencia hay plenitud de gozo. Para que entiendas que en el mundo podemos tener aflicción, problemas, pero confiamos porque Cristo venció al mundo. Y veremos el movimiento de los ángeles a nuestro favor. Veremos los cielos abiertos, veremos milagros, veremos sanidades, veremos liberaciones, transformaciones. Veremos que lo que parece imposible, Dios lo hace posible porque mayor es el que habita en nosotros. En lo que tenemos nosotros es la vida de Dios. El que está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. No estás en una religión. Levante sus manos. Y a partir de hoy vas a estar consciente de esa vida. Vas a estar consciente del Espíritu de Dios. Levanta tus dos manos. Vamos a adorar al Señor. Vamos a cantar esa canción del perfume. Levante sus dos manos en esta hora y habla con el Espíritu de Dios. Y dile al Espíritu de Dios que fluya en tu interior. Dile, Espíritu Santo, fluye en mí. A partir de hoy, Señor, no voy a descuidar mi vida espiritual. Sin que me importe nada. Levante sus dos manos. Nada en este mundo es igual a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume sin que me importe nada. A ver a Dios Nada en este mundo en espíritu y en verdad.
dos manos. Padre, gracias, Señor, que podemos adorarte. Podemos, Señor, darte la gloria. Podemos, Señor, darte la alabanza, darte nuestra adoración. El día de hoy, Señor, nos rendimos delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias por haber resucitado nuestro espíritu, por haber hecho revivir nuestro espíritu. Hemos escuchado tu voz, tu evangelio, y hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de ser condenados a ser justificados. Hemos pasado de una muerte eterna a una vida eterna. Desde ya podemos disfrutar de esa vida eterna, de tu vida en abundancia, de ese fluir de vida en nuestro interior. Oh, levantamos nuestras manos, levantamos nuestras voces y te adoramos desde nuestro espíritu. Abrimos nuestro corazón delante de ti. Abrimos nuestro corazón delante de ti. Levantamos nuestras manos. Bate tus manos delante de Él. Oh, Ranama Sheterebelebe Sataraba Baraba Basai. Y Ranama Sataraba Bakataraba Basai. Oh. Levanta un cántico nuevo, que no sea ese cántico. Levanta un cántico nuevo a Él. Con tus propias palabras. Con tus propias palabras. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Oh, Shekarabaraba Bashatarabaraba Basai. Hoy te exaltamos. Abre tus labios. Abre tus labios. Primero levanta una oración a Él. Gracias, Cristo, por la vida. Por la vida. Por la vida que nos has dado. Las cosas viejas ya pasaron. La maldición fue rota. La enfermedad fue quebrada. Las tinieblas fueron desalojadas. Hoy levantamos nuestra voz. Hoy levantamos nuestra voz. Muévete, Espíritu Santo. Muévete en nuestro interior. Trae entendimiento. Que los velos de estupor, de oscuridad, de tiniebla sean quitados. Que la luz de tu palabra ilumine las mentes, ilumine los corazones. Que se produzca una atmósfera de gloria. Que se produzca una atmósfera de poder. Que aún la gente que está muerta espiritualmente hoy resucite. Que la gente que está apagada sea avivada en el espíritu. Hola, Nama Shetere Bakataraba Basai. Y la Nama Isera Baque. A ver, la alabanza, levante sus dos manos. Cierra un momento tu boca. Los músicos sigan ministrando. Métete en el río profético. Métete en el río profético. Espíritu de Dios, muévete, 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 muévete.
abiertos. Hay ángeles que se están moviendo a favor de tu pueblo y de tu iglesia. Los planes de las tinieblas están quedando arruinados. El propósito de Dios se manifiesta en nosotros. Aleluya. Levaso marama y shikaraba bashai. Orrenama sotaraba lava bashai. Te adoramos, Señor. 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 Levante sus dos manos, Padre, en el nombre de Jesús. Gente que esté enferma, Señor, desde esta nueva vida en Cristo, sean sanados. Que tu espíritu de vida, que tu Espíritu Santo vivifique nuestros cuerpos mortales. Trae, Señor, sanidad. Trae, Señor, libertad. Que toda atadura demoníaca se rompa ahora, todo yugo de las tinieblas, de oscuridad, de hechicería, de brujería, de maldad, se rompa ahora en el nombre de Jesús. Que todo lo que tiene atada tu mente, que todo lo que tiene atada tus emociones, se vaya de tu vida en esta hora. Las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz de Cristo, ante el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se va toda obra del diablo, se va todo espíritu de enfermedad, se va todo espíritu de estupor, todo plan de las tinieblas, toda obra de las tinieblas para traer muerte espiritual, para traer apatía, desánimo, amargura, resentimiento. Eso es arrancado de nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que traigas sanidad a los corazones. Traiga Somaraman Sheterebakai, sanidad a las mentes. Sana las mentes, sana los corazones. Gente, miembros de la iglesia, Señor, que no oran, que viven desanimados en la oración, se levanten en la oración. Que podamos cultivar, que podamos hacer crecer esa vida de Dios en nosotros. Oh, Shekarababacay, levanta tus dos manos. Eres activado en tu vida de oración. Eres activado en el entendimiento de la palabra. Y todas las fortalezas e ideologías de religiosidad son derribadas de tu mente. Los argumentos, las altiveces son derribadas en esta hora. Oh, Santo. Oh, Santo. Eres santo. Eres bueno. En ti, Cristo, está la vida. Sopla tu vida sobre este lugar. Sopla tu vida. Oh, Shekarababa, Shekarababa, Bakai, Irranama, Shekarababa, Shakarababa, Bakai. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Levanta tus dos manos. Tú dirás, apóstol, pero usted no sabe lo que yo he hecho. No sabe los pecados que he cometido. Te dice el Señor, hoy es el tiempo de levantarte. Hoy es el tiempo de arrepentirte. Hoy es el tiempo donde Dios quiere soplar nuevamente su vida dentro de ti. Dirás, apóstol, tengo tiempo que no siento su presencia. A partir de hoy la vuelves a sentir. Dice, apóstol, me siento muerto por dentro, no siento la presencia, no me gozo en la palabra, siento un desánimo, siento una pesadez. Dios te dice, hoy resucitas, levanta tus dos manos. Hoy resucitas. Hoy resucitas, hoy eres sanado, hoy eres libertado, hoy eres levantado. Así como la mujer prostituta estaban esperando para apedrearla, y Jesucristo dijo, el que esté libre del pecado lance la primera piedra, y todos los acusadores se fueron. Y Jesucristo le dijo, no hay nadie que te condene, yo no te condeno. Vete y no peques más. Así te dice el Señor, yo no te condeno, yo no te voy a señalar, yo te restauro, yo te levanto, te dice el Señor. Esa es mi gracia. Esa es mi gracia. Mi gracia que te libera, mi gracia que te restaura, mi gracia que te sana. Oh, es la gracia sanadora de Cristo, la gracia sanadora que sana tu corazón. A mí no me importa la gente que te haya señalado, a mí no me importa la gente que te haya condenado dentro de la iglesia. Yo no te condeno, te dice el Señor. Si estás caído, yo te levanto. Si estás caído, yo te levanto, te dice el Señor. Levanta tus manos al cielo. Gracia que sana. Levante sus dos manos. La gracia de Dios trae sanidad en esta hora. Puedo ver, por eso quiero tomar estos minutos, gente herida por dentro, gente que se siente condenada, gente que se siente poco delante del Señor, gente que se siente acusado y acusadas. Dios quiere traer sanidad sobre tu vida. Este es el mensaje de Dios para ti. Levanta tus dos manos. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad a las emociones. Trae sanidad a las mentes. Que sea arrancado de raíz el espíritu de la religiosidad. Que sea arrancado de raíz la mentalidad, Señor, de la religiosidad, de señalar, de condenar. Que todos podamos experimentar tu misericordia. Que todos podamos experimentar tu gracia. Oh, abre tu boca y levanta tus manos delante de Él. Oh, Renama y Shetereba Basai. Trae sanidad. Las personas
su alma, sobre su mente. Que sean reavivados, que sean revividos, y que a partir de esta semana su vida espiritual crezca y crezca, y crezcan en tu gracia, y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor. Te damos gracias, mi Señor, te damos honra. Gracias, Dios, por tu palabra y por la impartición de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor, que se escuche esa alabanza, que se escuche. En esta hora